Abandonada el día de la boda con el corazón destrozado y todos mirando, cuando nadie esperaba un milagro, el jefe multimillonario se acercó y susurró: «Finge que soy el novio». Un acto impulsivo que cambió su destino para siempre. La Catedral de la Asunción en el centro histórico de Ciudad de México lucía espléndida aquella mañana de octubre. Los rayos dorados del sol se filtraban a través de los vitrales, creando un mosaico de colores sobre el altar de mármol blanco. Las flores blancas y rosas adornaban cada rincón, y el aroma a gardenias flotaba en el aire. Todo parecía perfecto para el día más importante en la vida de Sofía Mendoza. Con 28 años, Sofía había soñado con este momento desde niña. Su vestido de encaje francés heredado de su abuela se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. El velo de 3 metros de largo había pertenecido a 4 generaciones de mujeres Mendoza, y hoy ella sería la quinta en lucirlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo de rosas blancas, sus ojos verdes brillando con una mezcla de nervios y felicidad. «Todo saldrá perfecto», se repetía mentalmente, ajustándose los aretes de perlas que habían sido el regalo de compromiso de Roberto. La iglesia estaba llena hasta el último rincón. Familiares, amigos, colegas de la empresa de eventos donde trabajaba Sofía, e incluso algunos rostros conocidos de la alta sociedad mexicana. Roberto Villalobos provenía de una familia adinerada, dueños de una cadena de hoteles de lujo, y su boda había sido el evento social más esperado del año. Desde su posición en la entrada de la catedral, Sofía podía ver a su madre, Carmen, secándose discretamente las lágrimas de emoción en la primera fila. Su padre, Alejandro, un hombre trabajador que había sacrificado tanto para darle la mejor educación, la miraba con orgullo desde su brazo. «¿Lista, princesa?», le preguntó su padre con voz suave, notando su nerviosismo. «Más que lista, papá», respondió Sofía, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que todos en la iglesia pudieran escucharlo. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, y los invitados se pusieron de pie. Sofía respiró profundamente y comenzó su caminata hacia el altar, cada paso resonando suavemente sobre el mármol pulido. Las sonrisas de los invitados la acompañaban, pero sus ojos estaban fijos en el altar, buscando la figura de Roberto. Pero el altar estaba vacío. Al principio pensó que tal vez había llegado temprano, que Roberto aparecería en cualquier momento, con esa sonrisa encantadora que la había conquistado 3 años atrás en una conferencia empresarial. Pero pasaron los minutos, y el murmullo nervioso comenzó a llenar la catedral. El padre Miguel, que oficiaría la ceremonia, se acercó discretamente al padre de Sofía. Los susurros se intensificaron, las miradas se volvieron incómodas. Sofía sintió cómo el mundo comenzaba a desplomarse bajo sus pies cuando el sacerdote la miró con compasión. «Sofía, querida, parece que hay una complicación», murmuró el padre Miguel, con la voz cargada de pena. La humillación la golpeó como una ola fría. Los susurros se convirtieron en murmullos audibles. Las cámaras de los invitados, que momentos antes capturaban el momento más feliz de su vida, ahora documentaban su vergüenza más profunda. Su madre se levantó de su asiento, el rostro desencajado por la preocupación. Sofía permaneció inmóvil en el altar, aferrándose al ramo como si fuera su único ancla a la realidad. El vestido que había lucido como un sueño ahora se sentía pesado, asfixiante. Las lágrimas comenzaron a brotar, empañando su maquillaje perfectamente aplicado. Los minutos parecían horas. Algunos invitados comenzaron a abandonar sus asientos, incómodos por presenciar semejante humillación pública. Otros permanecieron, como espectadores de un drama que no habían pagado por ver. Fue en ese momento de absoluta desesperación, cuando Sofía creía que no podía sentirse más pequeña, que escuchó pasos firmes acercándose por el pasillo central. Los pasos resonaban con una seguridad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que reinaba en la catedral. Sofía, con los ojos empañados por las lágrimas, no se atrevía a voltear. La humillación era tan intensa que cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que escapara de todas esas miradas llenas de lástima y curiosidad morbosa. Pero entonces, una voz profunda y calmada rompió el silencio tenso. «Disculpen el retraso». Sofía reconoció inmediatamente esa voz.
Era Damián Herrera, de 35 años, CEO de Herrera Enterprises, una de las corporaciones más poderosas de México. Alto, de complexión atlética, con cabello negro perfectamente peinado y unos ojos azul acero que parecían poder ver a través del alma de las personas. Vestía un traje negro impecablemente cortado que gritaba elegancia y poder. Damián había sido cliente de la empresa donde trabajaba Sofía. Durante meses, ella había coordinado eventos corporativos para su empresa, desde lanzamientos de productos hasta cenas de gala para inversores internacionales. Sus interacciones habían sido estrictamente profesionales, aunque Sofía no podía negar que la presencia imponente de Damián la había intimidado desde el primer encuentro. Él se acercó al altar con pasos decididos, ignorando por completo los murmullos de sorpresa de los invitados. Su expresión era serena pero determinada, como si hubiera tomado una decisión que no admitiría cuestionamientos. Al llegar junto a Sofía, Damián se inclinó ligeramente hacia ella. Su cercanía hizo que ella percibiera su colonia sutil y masculina, una fragancia que había llegado a asociar con las reuniones importantes en oficinas de cristal y acero. «Sofía», murmuró con voz baja pero firme, sus labios cerca de su oído para que solo ella pudiera escuchar. «Finge que soy el novio». Las palabras la golpearon como un rayo. Sofía alzó la mirada, encontrándose directamente con esos ojos azules que la estudiaban con una intensidad desconcertante. No había burla en su expresión, tampoco lástima. Era algo diferente, algo que ella no podía descifrar en ese momento de shock emocional. «¿Qué?», susurró ella, su voz apenas audible. «Confía en mí», respondió Damián, extendiendo su mano hacia ella con un gesto elegante y seguro. «No mereces esto. Nadie merece ser humillado de esta manera». El padre Miguel se acercó, confundido pero claramente aliviado de que alguien hubiera aparecido para resolver la situación. Los invitados contenían la respiración, sin saber exactamente qué estaba sucediendo, pero sintiendo que presenciaban algo extraordinario. «Señor Herrera», balbuceó el sacerdote, reconociendo inmediatamente a uno de los hombres más poderosos del país. «Usted es...» «Soy el novio», declaró Damián con una autoridad que no admitía cuestionamientos. Su voz se elevó lo suficiente para que los primeros rows de invitados pudieran escucharlo claramente. Sofía sintió cómo su mundo giraba 180 grados en cuestión de segundos. La propuesta de Damián era absurda, impensable, pero en ese momento de desesperación total, representaba la diferencia entre salir de esa catedral con un mínimo de dignidad o convertirse en el chisme social del año. Sus ojos se encontraron nuevamente con los de él. Damián no apartó la mirada, manteniéndose firme en su oferta silenciosa de salvación. Había algo en su expresión que la tranquilizaba, una seguridad que sugería que él había pensado en las consecuencias y estaba dispuesto a enfrentarlas. «¿Por qué?», murmuró Sofía, sus labios temblando ligeramente. «Porque nadie debería pasar por esto solo», respondió él, con una sinceridad que la desarmó completamente. El ramo de rosas comenzó a temblar en las manos de Sofía, mientras tomaba la decisión más impulsiva de su vida. Lentamente, extendió su mano libre hacia Damián. Cuando sus dedos se entrelazaron, Sofía sintió una corriente eléctrica que no esperaba. La mano de Damián era cálida, firme, y por primera vez en toda esa mañana horrible, se sintió segura. Los murmullos de los invitados se intensificaron, pero ahora había una energía diferente en el ambiente. La curiosidad reemplazó a la lástima, y algunos incluso comenzaron a sonreír ante lo que parecía ser el plot twist más romántico del siglo. El padre Miguel, aunque visiblemente confundido por el giro inesperado de los acontecimientos, era un hombre experimentado que había oficiado bodas durante más de 20 años. Había visto de todo: novias que cambiaban de opinión en el último segundo, familiares que interrumpían ceremonias, e incluso exparejas que aparecían dramáticamente. Pero esto era completamente nuevo. «Señor Herrera», murmuró el sacerdote acercándose discretamente, «necesitaríamos la documentación correspondiente para proceder con la ceremonia». Damián mantuvo su compostura imperturbable, esa misma expresión que utilizaba en las salas de juntas cuando cerraba negocios millonarios. Con un movimiento fluido extrajo su teléfono y marcó un número.
Licenciado Ramírez, habló con voz autoritaria, necesito que traiga la documentación matrimonial de emergencia a la Catedral de la Asunción. Ahora mismo. Una pausa. Sí, la que preparamos para situaciones especiales. 15 minutos. Sofía lo miraba con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Tenía documentación matrimonial preparada? ¿Quién tenía ese tipo de cosas listas? Pero luego recordó quién era Damián Herrera, un hombre que había construido un imperio empresarial precisamente por anticipar cada eventualidad posible. Mientras esperaban, Damián se volvió hacia los invitados con esa sonrisa carismática que había conquistado salas de juntas en 3 continentes. Amigos, familia, su voz profunda llenó cada rincón de la catedral. Sé que esto puede parecer inesperado, pero a veces la vida nos enseña que el amor verdadero no siempre sigue los planes que hacemos. Las palabras fluyeron con tal naturalidad que incluso Sofía se encontró creyéndolas por un momento. Los murmullos de los invitados comenzaron a cambiar de tono, de shock a curiosidad, e incluso algunos suspiros románticos se escucharon desde las filas traseras. Carmen Mendoza, la madre de Sofía, se había quedado paralizada en su asiento. Su hija, que hacía 15 minutos estaba siendo humillada públicamente, ahora estaba del brazo del hombre más poderoso de México. Era como si hubiera despertado en una telenovela. «Mamá», le susurró su hermana menor Patricia, ¿no es ese el CEO de Herrera Enterprises, el que sale en Forbes? Alejandro Mendoza, el padre de Sofía, observaba la escena con los ojos entrecerrados. Era un hombre simple, dueño de una pequeña ferretería en Coyoacán, pero no era tonto. Algo no cuadraba en toda esta situación, pero viendo las lágrimas de alivio que comenzaban a reemplazar la humillación en los ojos de su hija, decidió mantener silencio. Damián notó la tensión en la postura de Sofía y, sin soltarle la mano, se inclinó nuevamente hacia ella. «Respira», le murmuró suavemente. «Solo necesitas seguir mi ejemplo. Yo me encargo del resto». «No entiendo por qué estás haciendo esto», respondió Sofía en un susurro tembloroso. Los ojos azules de Damián la estudiaron por un momento antes de responder. «Porque he visto cómo trabajas, Sofía. He visto tu dedicación, tu honestidad, la forma en que tratas a cada persona con respeto, sin importar su posición. Nadie que posee esas cualidades merece ser humillado públicamente». Las palabras la tomaron por sorpresa. Durante todos esos meses de trabajo, había asumido que ella era solo otra empleada más para él, alguien que organizaba sus eventos y desaparecía hasta la siguiente cita de negocios. «Pero esto cambiará todo», murmuró ella. «Sí», admitió Damián con una sonrisa casi imperceptible. «Lo cambiará». El licenciado Ramírez llegó exactamente 15 minutos después, un hombre mayor de complexión delgada que cargaba un maletín de cuero negro. Su llegada causó otro round de susurros entre los invitados, pero Damián lo recibió como si hubiera estado esperando a que apareciera toda su vida. Mientras el abogado y el padre Miguel revisaban discretamente los documentos, Damián aprovechó para explicarle la situación a Sofía en voz baja. «Esto será legal», le murmuró, «pero también será temporal si tú quieres que lo sea. Podemos anularlo después, cuando todo esto haya pasado y recuperes tu estabilidad». Sofía sintió una mezcla extraña de alivio y desilusión. Por un momento, una parte ridícula de ella había comenzado a fantasear con que tal vez, solo tal vez, esto pudiera ser real. «¿Y qué ganas tú con esto?», le preguntó directamente. Damián guardó silencio por un momento, y por primera vez desde que había aparecido, Sofía notó una fractura casi imperceptible en su compostura perfecta. «Mi abuela», dijo finalmente, «tiene 87 años y cáncer terminal. Su último deseo es verme casado y feliz. Los doctores le dan 3 meses, tal vez 4 si tiene suerte». La confesión golpeó a Sofía como un puñetazo al estómago. Suddenly, todo comenzó a tener más sentido. Este no era solo un acto de caridad. Había algo personal en juego para él también. «Así que ambos necesitamos esto», murmuró ella, más para sí misma que para él. «Ambos nos beneficiamos», corrigió Damián, «pero quiero que sepas que esto solo funcionará si ambos estamos completamente de acuerdo. No habrá presión, no habrá expectativas más allá de lo que acordemos». El padre Miguel se acercó con una sonrisa discreta.
Todo está en orden, anunció. Podemos proceder. Sofía miró hacia los invitados, que la observaban con una mezcla de curiosidad y expectativa. Su madre tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de vergüenza, sino de alivio. Su padre le dio un pequeño asentimiento de apoyo. «Último momento para cambiar de opinión», murmuró Damián. Sofía respiró profundamente. En las últimas 2 horas, su vida había pasado de la felicidad perfecta al desastre absoluto, y ahora a algo completamente inesperado. Roberto la había abandonado en el peor momento posible, pero tal vez eso había sido una bendición disfrazada. «Hagámoslo», susurró, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. La ceremonia que siguió fue surreal. Damián recitó los votos con una convicción que hizo que incluso Sofía se preguntara si realmente los sentía. Cuando llegó su turno, las palabras brotaron de su boca casi automáticamente, pero había algo en la forma en que Damián la miraba que hacía que cada palabra se sintiera menos falsa de lo que debería. «Pueden besarse», anunció el padre Miguel. Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de que no habían discutido esta parte. Sus ojos se encontraron con los de Damián y por un momento el tiempo se detuvo. Él se inclinó lentamente hacia ella, dándole toda la oportunidad del mundo para apartarse. Pero ella no lo hizo. El beso fue suave, casi tentativo al principio, pero cuando los labios de ambos se encontraron, Sofía sintió una chispa que no había anticipado. No duró más de unos segundos, pero fue suficiente para hacer que su corazón se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con los nervios. Los aplausos estallaron en la catedral, y por primera vez en toda la mañana, Sofía sonrió genuinamente. Mientras caminaban por el pasillo central como marido y mujer, Damián le susurró al oído: «Bienvenida a tu nueva vida, señora Herrera». La recepción se llevó a cabo en el salón de baile del Hotel Presidente Intercontinental, el mismo lugar donde Sofía había planeado celebrar su luna de miel con Roberto. La ironía no se le escapó mientras entraba del brazo de Damián, observando cómo el personal del hotel los trataba con una deferencia que nunca había experimentado antes. «Señor Herrera, señora Herrera», los saludaba el gerente del hotel con reverencias que bordeaban lo cómico. «Todo está preparado exactamente como solicitó». Sofía frunció el ceño. ¿Cuándo había Damián tenido tiempo de coordinar una recepción? Pero sus dudas se desvanecieron cuando vio el salón, las mismas flores que había elegido para Roberto, las mismas decoraciones doradas y blancas, incluso el mismo menú. Era como si alguien hubiera transferido todos sus sueños de una realidad a otra. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. «Mi asistente, Elena, es muy eficiente», explicó Damián con una sonrisa enigmática. «Le pedí que se encargara de los detalles mientras nosotros estábamos en la ceremonia». Los invitados fluían hacia el salón, todavía procesando lo que habían presenciado. Los familiares de Sofía se veían abrumados por la elegancia del lugar, mientras que algunos rostros conocidos del mundo empresarial se acercaban a felicitar a Damián con sonrisas calculadas. Carmen Mendoza se acercó a su hija, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Mija», le susurró tomando sus manos, «¿estás segura de lo que acabas de hacer?». Sofía miró hacia donde Damián conversaba con un grupo de empresarios, todos colgados de cada palabra que decía. Su nuevo esposo irradiaba una confianza natural que hacía que otros gravitaran hacia él automáticamente. «No, mamá», admitió honestamente, «no estoy segura de nada, pero estoy segura de que era lo correcto en ese momento». Su hermana Patricia se unió a la conversación, claramente emocionada. «¿Sabes quién es tu esposo?», le susurró con entusiasmo. «Es una de las personas más poderosas de México, sale en Forbes, tiene empresas en 15 países y dicen que su casa en Las Lomas es como un palacio». «Patricia», la regañó suavemente Carmen, pero Sofía podía ver la curiosidad en los ojos de su madre también. La tarde transcurrió como un sueño extraño. Damián interpretó el papel del novio enamorado con una naturalidad que era tanto impresionante como desconcertante. Bailó el vals con Sofía como si hubieran estado practicando durante meses. La sostuvo cerca durante las fotos y respondía a las felicitaciones con una sonrisa que parecía genuinamente feliz. Durante la cena, mientras los invitados disfrutaban del banquete, Damián se inclinó hacia Sofía. «Necesitamos hablar sobre los arreglos prácticos», murmuró discretamente.
¿Arreglos prácticos? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vamos a manejar esto públicamente? ¿Qué esperar en los próximos meses?, explicó, cortando elegantemente un trozo de salmón. Sofía se dio cuenta de que había estado tan abrumada por los eventos del día que no había pensado en las implicaciones reales de lo que habían hecho. «Tienes una casa en Polanco, ¿verdad?», preguntó Damián. «Un departamento pequeño», corrigió ella. «Nada lujoso». «Bueno, eso tendrá que cambiar. Los medios estarán interesados en nosotros, al menos por un tiempo. Mi esposa no puede vivir en un departamento modesto. Levantaría demasiadas preguntas». La realidad de su nueva situación comenzó a asentarse. Esto no era solo un matrimonio en el papel, tendría que vivir una vida completamente diferente. Esa noche, Damián condujo personalmente a Sofía hasta su casa en las lomas de Chapultepec, en su Mercedes-Benz negro. El silencio en el auto era palpable. Toda la adrenalina del día había desaparecido, dejando solo la cruda realidad de lo que habían hecho. La mansión de Damián era aún más impresionante de lo que Sofía había imaginado. Las puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente, revelando un camino serpenteante bordeado de palmeras iluminadas. La casa en sí era una obra maestra de arquitectura moderna mexicana, con líneas limpias, grandes ventanales y una fuente central que creaba un ambiente sereno. «Es hermosa», murmuró Sofía mientras salían del auto. «Gracias», respondió Damián, pero su tono era distante, profesional. Era como si hubiera regresado a ser el CEO frío que ella conocía de las reuniones de negocios. El interior de la casa era igualmente impresionante. Techos altos, mármol italiano, obras de arte que Sofía reconoció de revistas de decoración. Todo era perfecto, inmaculado y completamente carente de calidez personal. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un uniforme gris, apareció en el hall principal. «Señor Herrera», saludó con una ligera inclinación. «Bienvenido a casa». «Elena, te presento a mi esposa, Sofía», dijo Damián con la misma naturalidad con la que podría haber presentado a un nuevo socio comercial. Elena sonrió calurosamente a Sofía, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad que sugería que ella, al igual que todos los demás, estaba tratando de entender cómo había sucedido todo esto tan rápidamente. «Es un placer conocerla, señora Herrera. He preparado la suite principal para ustedes». Sofía sintió que el estómago se le revolvía. No había considerado los arreglos para dormir. En realidad, intervino Damián rápidamente, como si hubiera leído sus pensamientos, la señora Sofía usará la suite de invitados por ahora. Estamos ajustándonos a la nueva situación. Elena asintió sin hacer preguntas, aunque Sofía notó un destello de entendimiento en su mirada. Una vez que Elena se retiró, Damián condujo a Sofía hacia un estudio elegante, con estantes llenos de libros y un escritorio imponente. «Necesitamos establecer reglas», comenzó, sirviendo 2 copas de brandy sin preguntarle si ella quería uno. «¿Reglas?». Sofía aceptó la copa, aunque no tenía intención de beber. «Límites, expectativas, el marco dentro del cual funcionará este arreglo», explicó, sentándose detrás del escritorio como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios. Sofía se sintió repentinamente pequeña en la silla frente a él. Durante todo el día, Damián había sido su salvador, su protector. Pero ahora en su territorio, había vuelto a ser el empresario intimidante que controlaba cada aspecto de su imperio. «Primero», continuó Damián, «públicamente, somos un matrimonio normal. Cenas de negocios, eventos sociales, apariciones públicas. Mi reputación y mi negocio dependen de ello». Sofía asintió, aunque se preguntaba si estaría preparada para ese nivel de actuación constante. «Segundo, ambos mantenemos nuestras vidas privadas separadas. No hay expectativas románticas o físicas entre nosotros. Esto es puramente un acuerdo comercial». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante el día, especialmente durante el beso, había sentido algo, pero evidentemente, para él no había significado nada. «Tercero», continuó implacablemente, «después de que mi abuela fallezca, evaluaremos si continuar con este arreglo o proceder con una anulación discreta». «¿Cuánto tiempo crees que...?» comenzó a preguntar Sofía, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Los doctores dijeron 3 o 4 meses», respondió Damián, y por primera vez en toda la noche,
Su máscara profesional se resquebrajó ligeramente. Tal vez menos. Sofía vio el dolor que él trataba de esconder detrás de su fachada empresarial. Suddenly, recordó que él también estaba lidiando con algo devastador. «Damián», dijo suavemente, «lo siento mucho por tu abuela». Él la miró sorprendido, como si no hubiera esperado compasión en medio de lo que claramente veía como una transacción comercial. «Gracias», murmuró, y por un momento, el CEO desapareció, dejando solo a un hombre que estaba tratando de cumplir el último deseo de la persona que más amaba en el mundo. Pero el momento pasó rápidamente, y la máscara volvió a su lugar. «Elena te mostrará tu habitación», dijo, volviendo a su tono profesional. «Mañana temprano iremos a comprar un nuevo guardarropa. No puedes aparecer en público como mi esposa vestida, bueno, como te vistes ahora». Las palabras fueron como una bofetada. Sofía había pensado que se veía elegante en su ropa de siempre, pero aparentemente no era lo suficientemente buena para el mundo de Damián Herrera. Se levantó de la silla con la dignidad que le quedaba. «Buenas noches, esposo», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos y salió del estudio con la cabeza en alto. A las 7 de la mañana siguiente, Elena tocó suavemente la puerta de la suite de invitados, donde Sofía había pasado la noche dando vueltas en una cama que era más cómoda que cualquier cosa que hubiera experimentado, pero en la que no logró dormir más de 3 horas. «Señora Herrera», murmuró Elena a través de la puerta, «el señor Damián la espera para el desayuno en el jardín». Sofía se incorporó, aún desorientada por despertar en un lugar tan lujoso. La habitación era 3 veces más grande que su departamento completo en Polanco, con ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado, donde las bugambilias moradas creaban un contraste hermoso contra las paredes blancas de la casa. Se duchó en un baño de mármol con una regadera que parecía más una experiencia de spa que una simple ducha matutina, y se vistió con la misma ropa del día anterior. Era todo lo que tenía. Encontró a Damián en una terraza al aire libre, vestido impecablemente con un traje gris claro, leyendo el periódico financiero mientras desayunaba. Ni siquiera alzó la vista cuando ella se acercó. «Buenos días», murmuró Sofía, sintiendo que debía romper el silencio. «Buenos días», respondió él sin levantar la mirada del periódico. «Elena ha preparado tu desayuno. Tenemos cita en Palacio de Hierro a las 10». Sofía se sentó frente a él, notando que Elena había dispuesto un desayuno que parecía más apropiado para una revista de cocina que para una mañana normal. Frutas perfectamente cortadas, pan dulce artesanal, café que olía como el paraíso. «Damián», comenzó, decidida a abordar la tensión de la noche anterior, «sobre lo que dijiste anoche». Finalmente él bajó el periódico, pero su expresión era tan fría como la primera vez que se habían conocido en su oficina. «¿Qué parte específicamente?» «Lo de mi ropa. Entiendo que necesito verme diferente para este mundo, pero la forma en que lo dijiste fue directa», la interrumpió. «Así es como funciono, Sofía. No endulzo las cosas ni pretendo que la realidad sea diferente de lo que es». Sofía sintió que se sonrojaba, pero no de vergüenza, sino de irritación. «¿Y cuál es esa realidad exactamente?» Damián dejó el periódico completamente de lado y la miró directamente a los ojos. «La realidad es que mi esposa será fotografiada, juzgada y analizada por los medios sociales y financieros de este país. Cada outfit que uses, cada lugar donde aparezcas, cada gesto que hagas será diseccionado por personas que buscan cualquier signo de debilidad o incongruencia». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tomando un tono más intenso. «La realidad es que si luces como una secretaria jugando a ser esposa de CEO, tanto tu credibilidad como la mía se irán al suelo. Y eso no solo me afecta a mí, afecta a los 1.500 empleados que dependen de que mi empresa mantenga su reputación». Las palabras eran duras, pero Sofía podía ver la lógica detrás de ellas. Aún así, dolían. «¿Y si no puedo actuar esa parte?», preguntó suavemente. Por primera vez desde que habían llegado a la casa, la expresión de Damián se suavizó ligeramente. «Podrás», dijo con más gentileza. «Te he visto manejar eventos para clientes importantes. Tienes elegancia natural. Solo necesitas las herramientas correctas». El Palacio de Hierro en Polanco era un templo de lujo que Sofía había visitado solo en contadas ocasiones,
generalmente para admirar cosas que no podía permitirse. Pero llegar con Damián Herrera era como tener una llave mágica que abría todas las puertas. «Señor Herrera», lo saludó inmediatamente una mujer elegante de mediana edad con un traje Chanel. «Soy Gabriela Santillán, asesora personal de imagen. Todo está preparado para la señora». Gabriela dirigió a Sofía hacia un salón privado en el piso superior, un espacio que parecía más un apartamento lujoso que una tienda. Había champán, bocadillos gourmet y un ejército de asistentes esperando. «Damián», murmuró Sofía mientras él se preparaba para irse. «¿No te vas a quedar? Tengo una junta en 1 hora», respondió, pero luego la miró con una expresión más suave. «Confía en Gabriela, es la mejor». Después de que él se fue, Gabriela se acercó a Sofía con una sonrisa profesional pero genuinamente cálida. «Bueno, querida, vamos a empezar por entender tu estilo personal. ¿Cómo te gusta verte?» «Honestamente», admitió Sofía, «no sé si tengo un estilo. Siempre he comprado lo que podía permitirme, no necesariamente lo que me gustaba». Gabriela asintió comprensivamente. «Perfecto. Entonces, vamos a descubrir quién eres realmente cuando no hay limitaciones». Las siguientes 4 horas fueron como un torbellino. Sofía se probó vestidos de diseñadores cuyos nombres solo había visto en revistas: Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Palomo Spain. Cada outfit era más hermoso que el anterior, y lentamente comenzó a ver una versión de sí misma que nunca había imaginado. «¿Ves?», murmuró Gabriela, mientras Sofía se miraba en el espejo con un vestido azul marino que acentuaba perfectamente su figura. Elegancia no es sobre el precio de la ropa, es sobre cómo la ropa te hace sentir. Sofía se tocó la tela suave del vestido. Se sentía diferente, más confiada, como si estuviera usando una armadura hermosa. «Ahora», continuó Gabriela, «hablemos de las ocasiones. Como esposa de Damián, tendrás cenas de gala, eventos benéficos, reuniones empresariales informales». La lista parecía interminable. Sofía se preguntó si Roberto alguna vez le habría exigido este nivel de sofisticación. Probablemente no. Su familia, aunque adinerada, se movía en círculos mucho más pequeños que los de Damián. Cuando finalmente terminaron, habían seleccionado un guardarropa completo, vestidos para diferentes ocasiones, trajes ejecutivos, ropa casual que seguía siendo elegante, zapatos, bolsos e incluso joyería discreta pero cara. «Una última cosa», dijo Gabriela con una sonrisa misteriosa. «Tengo cita para ti mañana con Alessandro, el mejor estilista de la ciudad. Un pequeño cambio de look completará tu transformación». Sofía se tocó instintivamente su cabello largo y ondulado. Había sido igual durante años. «¿Estás segura de que es necesario?» «Querida», respondió Gabriela con gentileza, «a veces necesitamos un cambio externo para descubrir quiénes somos internamente». Cuando Damián regresó a recogerla, Sofía ya llevaba puesto uno de sus nuevos outfits, un vestido color crema que realzaba su tono de piel y unos zapatos que la hacían caminar con más confianza. Los ojos de Damián se detuvieron en ella por un momento más largo de lo usual, y Sofía creyó ver un destello de admiración antes de que él recuperara su compostura. «Muy bien», dijo simplemente, pero había algo en su voz que sugería que estaba genuinamente impresionado. Mientras caminaban hacia la salida, Sofía se dio cuenta de que las miradas de otros compradores la seguían. No eran miradas de curiosidad o lástima como el día anterior en la catedral. Eran miradas de admiración, incluso envidia. «¿Te sientes diferente?», preguntó Damián mientras salían del centro comercial. Sofía consideró la pregunta honestamente. «Me siento como si estuviera actuando un papel», admitió, «pero es un papel que creo que podría llegar a gustarme». Damián sonrió por primera vez desde la noche anterior, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Ese es exactamente el tipo de respuesta que esperaba de ti», murmuró. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Sofía se preguntó si tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar mejor de lo que cualquiera de los dos había anticipado. 3 días después de la transformación en Palacio de Hierro, Sofía se encontró frente al espejo de su nueva habitación, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Alessandro había trabajado su magia. Su cabello largo ahora lucía un corte sofisticado a los hombros con ondas suaves que enmarcaban perfectamente su rostro. El maquillaje profesional que había aprendido a aplicar
Destacaba sus ojos verdes de una manera que nunca había logrado antes. Llevaba puesto un vestido negro de Diane von Furstenberg para la cena benéfica de esa noche en el Club de Industriales, el primer evento público como esposa de Damián. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía los aretes de diamantes que él le había regalado esa mañana. «Para que te veas como lo que eres», había dicho al entregárselos, la esposa del CEO de Herrera Enterprises. Elena apareció en la puerta con una sonrisa maternal. «Se ve hermosa, señora. El señor Damián la espera abajo». Sofía bajó las escaleras de mármol, sus tacones resonando elegantemente en el silencio de la mansión. Damián estaba en el hall principal, ajustándose los gemelos de su smoking. Cuando la vio, se detuvo completamente. «Sofía», murmuró, y había algo en su voz que ella no había escuchado antes. «¿Estoy bien?», preguntó, sintiéndose repentinamente insegura, a pesar de toda su nueva sofisticación. En lugar de responder inmediatamente, Damián se acercó a ella lentamente. Sus ojos azules la recorrieron de arriba a abajo, pero no de manera inapropiada, sino con una admiración genuina que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Estás perfecta», dijo finalmente, y extendió su brazo hacia ella. «¿Lista para tu debut en la alta sociedad mexicana?». El Club de Industriales era un edificio majestuoso en el corazón de Polanco, donde la élite empresarial del país se reunía para cenas que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. Cuando el Bentley de Damián se detuvo frente a la entrada, una alfombra roja literal se extendía hasta la puerta principal. «¿Alfombra roja?», murmuró Sofía. «Es una gala benéfica para el Hospital Infantil de México», explicó Damián mientras el valet abría la puerta del auto. «Los medios estarán presentes». Efectivamente, una barrera de fotógrafos se activó en el momento que salieron del auto. Los flashes eran cegadores y Sofía instintivamente se acercó más a Damián. «Señor Herrera, ¿puede contarnos sobre su matrimonio sorpresa? ¿Es cierto que fue amor a primera vista? Señora Herrera, ¿cómo se siente ser la nueva primera dama de los negocios?». Damián mantuvo una sonrisa encantadora mientras navegaba por las preguntas con la habilidad de alguien que había crecido bajo el escrutinio público. «Mi esposa y yo preferimos mantener nuestra vida privada en privado», respondió diplomáticamente. «Pero puedo decir que me siento increíblemente afortunado». Sofía sonrió y asintió, tratando de proyectar la confianza que no sentía completamente. Una vez dentro del club, fueron recibidos por un mundo de elegancia que superaba incluso sus expectativas más elaboradas. Chandeliers de cristal colgaban de techos de 20 metros de altura, y las mesas estaban decoradas con arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler mensual de su antiguo departamento. «Damián», una voz masculina los interrumpió. Sofía se volteó y sintió que el mundo se detenía. Roberto Villalobos se acercaba hacia ellos con una sonrisa tensa, acompañado por una mujer rubia y despampanante que claramente no era mexicana. «Roberto», respondió Damián con una calma que contrastaba dramáticamente con el shock que Sofía sentía. «Qué sorpresa verte aquí». Los ojos de Roberto se movieron entre Damián y Sofía, y ella pudo ver el cálculo funcionando detrás de su mirada. «Felicidades por tu matrimonio», dijo Roberto, pero su voz tenía un filo cortante. «Fue muy repentino. Cuando sabes lo que quieres, no tiene sentido esperar», respondió Damián, y su brazo se tensó ligeramente alrededor de la cintura de Sofía. «Te presento a Anastasia Volkov», continuó Roberto, señalando a la mujer a su lado. «Mi prometida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Prometida». Roberto ya estaba comprometido con otra persona, apenas 3 días después de abandonarla en el altar. «Es un placer», murmuró Anastasia con un acento ruso marcado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He escuchado tanto sobre ti, Sofía». La implicación era clara. Roberto había estado hablando sobre ella, y probablemente no de manera halagadora. Damián, sin embargo, mantuvo su compostura perfecta. «Anastasia, bienvenida a México», dijo con genuina cortesía. «Espero que estés disfrutando el país». «Oh, sí», respondió ella, mirando directamente a Sofía. «Especialmente las tradiciones locales. Es fascinante cómo las cosas pueden cambiar tan rápidamente aquí».
Sofía sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, la mano de Damián se posó suavemente en su espalda baja, un gesto sutil que le transmitió calma y apoyo. ¿Cuándo planean casarse?, preguntó Damián con aparente interés casual. La próxima semana, respondió Roberto, y Sofía pudo detectar una nota de desafío en su voz. En Santorini. Será una ceremonia íntima. Sofía finalmente encontró su voz. ¡Qué romántico!, dijo con una sonrisa que había perfeccionado durante sus días, trabajando con clientes difíciles. Estoy segura de que será hermoso. Roberto la miró sorprendido. Claramente había esperado que ella se desmoronara o que al menos mostrara señales de dolor. Bueno, intervino Anastasia, debemos ir a nuestra mesa. Roberto me ha prometido presentarme a toda la sociedad mexicana esta noche. Después de que se alejaran, Sofía se permitió exhalar por primera vez en varios minutos. ¿Estás bien?, murmuró Damián, inclinándose hacia ella. Estoy bien, respondió, sorprendiéndose a sí misma por descubrir que era verdad. Es solo que, una semana, lleva saliendo con ella durante quién sabe cuánto tiempo. Los hombres como Roberto, dijo Damián con un tono que sugería experiencia personal, siempre tienen un plan B, y generalmente ese plan B es la razón por la que no funcionó el plan A. Sus palabras tenían sentido de una manera dolorosa. Sofía se preguntó cuántas señales había ignorado durante su relación con Roberto. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Por no dejarme enfrentar esto sola. Damián la miró con una intensidad que hizo que ella se sintiera como si fuera la única persona en el salón lleno de gente. Nadie debería enfrentar a sus demonios solo, dijo suavemente. El resto de la noche transcurrió como en una película. Damián la presentó a magnates industriales, políticos y figuras culturales prominentes. Cada conversación reforzaba la posición de poder que él ocupaba en la sociedad mexicana. Pero lo que más impresionó a Sofía fue cómo él la incluía en cada intercambio, no como un accesorio, sino como una igual. Tu esposa tiene una perspectiva muy interesante sobre el marketing experiencial, comentó un empresario después de que Sofía compartiera algunas ideas sobre eventos corporativos. Sofía es brillante en lo que hace, respondió Damián con orgullo genuino. Es una de las razones por las que me enamoré de ella. La mentira salió tan naturalmente de sus labios que incluso Sofía casi la creyó. Durante el baile, mientras se movían elegantemente al compás de un vals tocado por una orquesta completa, Damián le murmuró al oído: «Lo estás haciendo perfectamente. ¿Actuar como tu esposa?» «No», respondió, sus ojos azules encontrando los de ella. «Siendo tú misma». Fue en ese momento que Sofía se dio cuenta de algo que la asustó más que cualquier paparazzi o evento social. Estaba comenzando a enamorarse de su esposo falso, y por la forma en que Damián la miraba, con una intensidad que trascendía cualquier actuación, ella sospechaba que tal vez él estaba sintiendo algo similar. Pero ninguno de los dos estaba preparado para admitir que su matrimonio de conveniencia se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado y peligroso. La semana siguiente al evento benéfico transcurrió en una rutina extraña pero cómoda. Sofía había comenzado a trabajar desde la casa, coordinando eventos para sus clientes desde el estudio que Damián había convertido en oficina para ella. Era un espacio hermoso con vista al jardín, equipado con todo lo que podría necesitar y más. Damián salía temprano cada mañana y regresaba por las noches, manteniendo su distancia profesional, pero siendo consistentemente cortés. Cenaban juntos cuando él no tenía compromisos de trabajo, conversaciones que gradualmente habían evolucionado de actualizaciones logísticas a intercambios más personales. Era viernes por la noche cuando todo cambió. Sofía estaba en la biblioteca, un espacio acogedor lleno de libros que parecían haber sido realmente leídos, cuando escuchó la puerta principal cerrarse con más fuerza de la usual. Momentos después, Damián apareció en la entrada, aflojándose la corbata con gestos bruscos. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos de tensión. ¿Todo bien?, preguntó Sofía cerrando el libro que había estado leyendo. «Día difícil», murmuró él, dirigiéndose directamente al bar y sirviéndose un whisky doble. Era la primera vez que lo veía beber algo más fuerte que vino durante la cena. «¿Quieres hablar de ello?» Damián se volteó hacia ella, el vaso en la mano, y por un momento pareció considerarlo. Luego negó con la cabeza. «Son solo negocios.
Nada que no pueda manejar. Pero Sofía había aprendido a leer las microexpresiones en su rostro durante las últimas semanas. Esto era más que problemas de negocios. Damián, dijo suavemente, acercándose a él, sé que nuestro arreglo no incluye ser confidentes, pero a veces ayuda a hablar. Él la miró con esos ojos azules que parecían evaluar constantemente, sopesando riesgos y beneficios. Finalmente, se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero. Mi hermano está tratando de forzar mi renuncia de la empresa, admitió. Sofía sintió un escalofrío. Durante todas sus interacciones profesionales con Damián, nunca había mencionado tener familia en el negocio. ¿Tu hermano trabaja en Herrera Enterprises? Sebastián es el vicepresidente, explicó Damián tomando un sorbo de whisky. 3 años menor que yo, pero siempre creyó que él debería haber heredado la empresa. Se recostó en el sillón, y por primera vez desde que lo conocía, Sofía vio vulnerabilidad real en su postura. Nuestro padre murió cuando yo tenía 24 años, recién graduado de Harvard Business School. La empresa estaba atravesando una crisis financiera seria. Sebastián tenía 21 y todavía estaba en la universidad estudiando arte. Sofía se sentó en el sillón frente a él, intuitivamente entendiendo que esta era información que él raramente compartía. Asumí el control, tomé las decisiones difíciles, despedí a la mitad del personal, reestructuré completamente nuestro modelo de negocio, convertí una empresa familiar en bancarrota en la corporación que es hoy. Pero Sebastián no lo ve de esa manera, dedujo Sofía. Sebastián ve a un hermano que le robó su herencia, confirmó Damián con amargura, y ahora con mi matrimonio repentino está argumentando ante la junta directiva que mi juicio se ha visto comprometido. Sofía sintió que el estómago se le hundía. Su matrimonio improvisado no solo había salvado su dignidad, había puesto en peligro el imperio de Damián. Es por mi culpa, murmuró. No, dijo Damián firmemente, inclinándose hacia adelante. Esto es algo que ha estado gestándose durante años. Tu situación simplemente le dio la excusa que necesitaba. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la revelación flotando entre ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Sofía. Luchar, respondió él con una determinación que hizo que Sofía entendiera por qué había construido un imperio. Es mi empresa, mi legado. No se la voy a entregar a alguien que nunca sudó una gota por ella. Sofía se levantó y, sin pensarlo completamente, se acercó a él. Con suavidad puso su mano sobre la suya. No estás solo en esto, dijo. Damián miró sus manos unidas, y cuando alzó la vista hacia ella, había algo diferente en su expresión, algo que trascendía completamente su acuerdo comercial. Sofía, comenzó, pero las palabras se perdieron cuando ella se acercó más. Sin ninguno de los dos planearlo realmente, Damián se puso de pie, quedando a centímetros de Sofía. El aire entre ellos se cargó de una tensión que habían estado ignorando durante semanas. Esto no estaba en el acuerdo, murmuró él, pero no se alejó. Lo sé, susurró Sofía, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La mano libre de Damián se alzó lentamente, rozando suavemente la mejilla de Sofía. El contacto envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Si cruzamos esta línea, dijo él con voz ronca, todo cambia. Sofía sabía que él tenía razón. Habían establecido reglas claras, límites profesionales que habían mantenido su arreglo funcional. Pero en ese momento, con la vulnerabilidad de él colgando en el aire y su propia necesidad de consolarlo, las reglas parecían insignificantes. Tal vez es momento de que las cosas cambien, murmuró ella. Fue Damián quien cerró la distancia final. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso que no tenía nada que ver con el acto público de su boda. Este beso era real, lleno de semanas de tensión acumulada, de momentos robados de admiración mutua, de la comprensión gradual de que lo que había comenzado como una conveniencia se había transformado en algo mucho más profundo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. Sofía, comenzó Damián, pero ella puso un dedo suavemente sobre sus labios. No digas que fue un error, le pidió. Por favor, no lo conviertas en un error. En lugar de responder con palabras, Damián la besó nuevamente, esta vez con más intensidad, más certeza. Sus brazos la rodearon,
atrayéndola hacia él, como si hubiera estado esperando este momento desde el primer día. Cuando se separaron por segunda vez, Damián apoyó su frente contra la de ella. «¿Qué estamos haciendo?», murmuró. «Creo», respondió Sofía con una sonrisa temblorosa, «que estamos enamorándonos de nuestro propio matrimonio». Una sonrisa genuina, la primera que había visto en él en días, transformó completamente el rostro de Damián. «Eso», dijo, «no estaba definitivamente en mi plan de negocios». Sofía rió, y el sonido pareció llenar todos los espacios vacíos en la mansión que hasta ahora había sentido más como un museo que como un hogar. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Damián la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. «Ahora», dijo, «enfrentamos a mi hermano juntos, y después vemos qué tan real podemos hacer este matrimonio». Sofía sintió lágrimas de alivio picando sus ojos. Durante semanas había estado luchando contra sentimientos que creía unilaterales, convencida de que estaba enamorándose de un hombre que la veía solo como una conveniencia útil. «¿Estás seguro?», preguntó. «Porque una vez que decidamos que esto es real, no hay vuelta atrás». Damián tomó sus manos entre las suyas con la misma firmeza que usaba para cerrar deals multimillonarios. «Sofía Mendoza de Herrera», dijo con una sonrisa que derritió cada defensa que ella había mantenido, «estoy absolutamente seguro de que quiero que nuestro matrimonio de conveniencia se convierta en un matrimonio de amor». Y mientras se besaban nuevamente bajo la luz suave de la biblioteca, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Su acuerdo comercial había evolucionado hacia algo real, algo que valía la pena luchar por defender. Pero también sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque ahora no solo tenían que convencer al mundo de que su amor era real, tenían que navegar las complejidades de un amor verdadero que había nacido de las circunstancias más improbables. Fin de la primera parte. Su matrimonio de conveniencia se había convertido en algo real, pero ¿podrían sobrevivir a las batallas que los esperaban? El imperio de Damián, los secretos del pasado, y la prueba definitiva de si su amor recién descubierto era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino.